Tengo una pregunta y a la vez la respuesta. La pregunta es, ¿qué provisiones están ustedes haciendo para que el año próximo, que empieza mañana, les vaya bien? Ya hemos escuchado buenos deseos de hermanos. Aquí me felicitaron por el nuevo año desde el domingo pasado varios hermanos, que yo dure mucho, que siga adelante, y me dieron un abrazo y me desearon. La gente que no es cristiana por allá nos tropezamos, y que sea usted muy dichoso y que tenga salud, y que por todos lados hay ese sentimiento, y sobre todo la interrogación, ¿qué tendrá el año próximo para nosotros? Y las personas en este día hacen ciertas cosas, o los primeros días del año, para que les vaya bien. Mi pregunta es, ¿usted qué va a hacer o qué está haciendo para que la vaya bien? Algunas personas lo que dicen es que debe usted tener algunos amuletos, tener por ejemplo una herradura y colgársela ahí como llavero, o una pata de conejo, o un ojo de venado. Algunos dicen que debe usted hacer ciertas cosas en su casa el día de hoy, poner un plato con agua y unas monedas, o poner unas velitas, una roja y una verde, y hacer ciertas señales allí. Y otros dicen, no, un vaso a la mitad de agua lleno, y repite usted estas expresiones, cierre sus ojos, que se alejen las malas vibras, que tenga usted un buen futuro, repita estas frases, y le dan ciertas frases de consejo. Hay personas que son más movidas, más para ahí, que dicen, no, mire, antes que termine el año, barra la casa. Usted no acostumbra a barrer en la noche, barra la hora, para que salgan los malos espíritus, fuera, para que salga la mala suerte, barra. Ponga una escoba detrás de la puerta para que se espante el chamuco. Cuelgue por allí un racimo de ajos, o busque un trébol. Y algunos dicen, el trébol tiene 4 hojas, mejor. Esos son de más suerte. Y siempre me pregunto, si tiene 4 hojas, ¿cómo es trébol? Pero en fin, trébol de 4 hojas. Búsquelo, vaya allá al mercado de Sonora y compre su trébol de 4 hojas. Yo creo que ustedes saben más de estas cosas, ¿no? Porque por ahí le dicen, mira, que te agarre el fin de año con ropa interior roja. Alguna prenda interior que sea roja. Y no me digan quién trae, no estoy preguntando eso. Estoy diciendo lo que dice la gente para que a usted le vaya bien. Ponte una prenda roja. O cuando ya sean las 12 de la noche, toma 12 uvas. Cada uva un pensamiento, o algo que tú quieras. O no dejas de hacer el brindis, porque ya al hacer el brindis tú estás declarando que el próximo año será un buen año. Y ustedes agréguenle más cosas que han oído por allí, ¿verdad? Porque la gente está pensando, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que nos vaya bien? Algo se puede hacer. Yo quiero decirle de antemano lo que ya tengo pensado. En primer lugar, ninguna de esas cosas que son supersticiosas, ninguna de esas cosas estoy haciendo ni pienso hacerlas, de esas que mencioné. No necesito ningún tipo de amuleto, nada. Pero hay 2 cosas que sí he procurado hacer, y para el año que entra, pues deseo hacerlas mejor. No voy a esperar hasta el año que entra. En este año, si puedo mejorar la cosa antes de la medianoche, lo voy a hacer. Hay 2 cosas que puedo hacer para asegurar mi futuro y las bendiciones de Dios más abundantes, porque ya las tengo y las voy a tener, pero más abundantes, porque Dios tiene siempre más para nosotros. Nadie ha recibido toda la gracia y bondad del Señor que Él tiene para cada uno. Y esas 2 cosas las encontramos en el pasaje que leímos en Lucas 11, en los versículos 27 y 28. Hay 2 cosas que recomiendo a ustedes, que puede ser su meta, su propósito de año nuevo, para que le vaya bien. Aunque nadie le diga que te vaya bien el próximo año, usted hace estas 2 cosas y le va mejor que como le está yendo. Si usted es cristiano, le va a ir bien, está asegurado. Ya no hay más. Usted es cristiano, le va a ir bien el próximo año, pero le puede ir mejor.
Vamos a leer entonces Lucas 11, 27 y 28, todos. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay dos elementos en este mensaje de esta mañana. El primero, hablar de la bienaventurada María. Y el segundo, hablar de los bienaventurados cristianos. En el versículo 27 nos habla de la bienaventurada María, refiriéndose a María como la madre del Señor Jesús, que en su vientre concibió y luego parió a Jesús, el niño Jesús. Y se refiere también a los senos que nuestro Señor Jesús mamó, los senos de María. Y entonces le dice: bienaventurada aquella que te trajo al mundo, que te abrazó y que te dio de comer, bienaventurada. Porque siempre uno va más a lo material que a lo espiritual. Creemos que si vivimos junto a una persona inteligente o muy rica, se nos va a pegar algo de él. O si somos conocidos de alguien muy culto, pues me va a ir muy bien, yo no voy a ser tan ignorante. ¿Y cuánta gente que conoció al Señor Jesús, y aún nosotros a veces suspiramos que yo hubiera vivido en Nazaret en aquel tiempo que vivió Jesús? Como si esa cercanía material hubiera significado algo. De tal manera que se guardaron después muchas reliquias del Señor. En este lugar nació, en este lugar murió, esta prenda la llevó puesta, esta sandalia era de él, y esa copa con que tomó su mano y que celebró la cena, se hizo tan famosa. En las cruzadas, en el año 1100, todavía hubo guerras por buscar esa copa. Porque lo material a veces nos hace sentir más cerca de las gentes que lo espiritual. Se le ocurre decir: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Quizá hubiera sido mejor decir: bienaventurada aquella madre que te enseñó el camino de Dios desde que eras niño. Porque María era una mujer muy culta espiritualmente y muy fiel a Dios. Conviene aclarar, hermanos, que no estamos hablando de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de María de Nazaret, que sí es bienaventurada, sí es bienaventurada, y Jesucristo así lo reconoce en este pasaje. Es una mujer bienaventurada, pero no es la madre de Dios, porque de ahí se va uno más arriba. Esta mujer que te trajo y que te dio de mamar seguramente es también divina, y seguramente también nació sin pecado, y seguramente también ascendió al cielo sin morir, y se le van atribuyendo cosas y cosas, al grado que hay una aberración tremenda, una herejía asquerosa, en que se dice que es la madre de Dios. Nuestro catecismo, cuando nos enseña que es Dios, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Él es infinito en todo eso. Infinito, no tiene fin. Él es eterno, no tiene principio. Él es omnipotente, todo lo puede. Todas las cosas por Él fueron creadas. Y entonces, si no tuvo un principio, no pudo tener madre. Cuando habla aquí de la madre que te engendró, la que te trajo en tu vientre, está hablando de María como madre de Jesús, en carne, no como madre de Dios, que es diferente. Pero hasta dónde las gentes se van yendo, alejándose de la verdad. Cuando se habla de la Virgen de Guadalupe, eso es otra cosa. La Virgen de Guadalupe pretende ser una María de Nazaret que se apareció aquí, morenita, en el cerro del Tepeyac, y que dio ciertas indicaciones: levántenme un templo, etcétera, etcétera. Y pues qué diría, un invento que necesitaba la gente inculta para que funcionara.
porque ese asunto de las apariciones es un truco que les ha dado muy buen resultado a ciertas personas y por eso aparecen vírgenes por aquí, vírgenes por allá, que la Virgen de la Macarena. Bueno, en España hay muchas vírgenes y aquí en México en muchos lugares hay apariciones de vírgenes y en Venezuela hay una virgen que se apareció a la orilla del mar, chiquitita como de 40 centímetros, que caminaba por allí y es la que adoran los venezolanos. Y hay la Virgen del Cobre y la Virgen de quién sabe qué. Últimamente han sacado apariciones de la Virgen que en el metro, que en el árbol, que en el agua, que quién sabe dónde. Nomás que ya no pegan esos trucos tanto, ya mucha gente ya, si fuera eso, si todavía el pueblo estuviera como el de antes, ya estuvieran levantando en lugar del metro, cambien la ruta del metro y levanten una catedral allí. Pero no, ya no, ya. Oí un comentarista de televisión, una mujer, que decía, bueno, pues se necesita realmente algo de imaginación para pensar que esa es la Virgen, porque tiene por ahí algo, pero el que fue abad aquí en la Basílica de Guadalupe, un obispo, o quién sabe qué grado tendría, por 3 décadas, más de 3 décadas, llegó a la conclusión, Juan Diego no existió, y al poquito tiempo lo echaron de México. Juan Diego no existió, el que fue abad por más de 30 años en la Basílica, se atreve a decir que Juan Diego no existió. Debe ser un señor muy inteligente. ¿Por qué no dijo la guadalupana no existió? Porque le han dado pamba. No, Juan Diego no existió. Pero ya el que es inteligente dice, al decir que no existió Juan Diego, no existió su ayate y no existió su Virgen. Y cuando México promueve que canonicen a Juan Diego, Schulenberg, que ya está en Roma, volvió a decir, Juan Diego no existió. Y se detuvo la canonización. Pero todavía siguen queriendo lograr que se canonice, y ojalá se muera Schulenberg, ojalá se lo maten, ojalá, quién sabe qué tanto querrán hacer con el pobre hombre. O sea que la Virgen de María, la de Nazaret, el vientre que trajo a Jesús, la que tuvo los senos que le dieron de comer, esa es la Virgen de la Biblia. La otra es una leyenda, es una supuesta aparición, que realmente si creemos en María, la Madre de Jesús, no tendríamos que creer en otra más, con eso era suficiente. De hecho, nosotros creemos en la Virgen María. Ya no voy a meter a hablar de la virginidad en esta ocasión, pero creemos en ella. Y hace unos 2 o 3 domingos di un mensaje basado en la vida de ella, donde nos llevamos la sorpresa de que era una mujer obediente. No vimos su biografía, nomás unos versículos, donde dice que después de haber cumplido con toda la ley, ya eso ya es asombroso. María, la Madre de Jesús, la que le concibió en su vientre, sí es bienaventurada, pero no porque tuvo a Jesús en su vientre y le dio de comer. Es bienaventurada porque obedeció al Señor y fue cumplida con la palabra del Señor en todo. Vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 28. Vamos a leer lo que dice, todos juntos. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesucristo no negó que ella fuera bienaventurada. Bienaventurada el vientre que te trajo. Ahí podemos agregarle sí, y me parece que algunas versiones tienen un sí. Pero antes bienaventurados, antes que María, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sí, bienaventurada ella, porque oyó la voz de Dios y guardó los mandamientos y cumplió con ellos. Bienaventurada. Pero así como ustedes están pensando que porque fue mi mamacita, ahí sí ya no. Bienaventurados son antes los que guardan la palabra de Dios, los que la oyen y la guardan. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo de su mamá. Aceptó que era bienaventurada, pero que más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tenemos, por ejemplo, otro caso. Vamos a buscar en Mateo 12, ahí unos 2 libros antes, Mateo 12,
Versículos 46 al 50. 46 al 50. Vamos a leerlo todos juntos. Mientras él aún hablaba, ¿me dije bien, hermano? Mateo 12, 46 al 50, todos juntos. Mientras él aún hablaba a la gente, cuando algunos vienen a decirle, ahí está buscando tu mamá y tus hermanitos. Él tenía 4 hermanos, eran menores que él porque él fue el primogénito. Uno se llamaba José, otro Simón, otro Jacobo y otro Judas. Y además tenía hermanas. Seguramente los quería a todos ellos. Y a su mamá también la quería. Pero la quería como parte de su familia y como parte de la creación. He aquí tu madre y tus hermanos, como diciendo, ahorita dejas todo porque te habla tu mamá. No, y les pregunto, bueno, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señala a sus discípulos, habría ahí que una 20, 30. Estos que están aquí son mi madre y estos son mis hermanos y mis hermanas. ¿Ven ustedes que el Señor Jesucristo tiene un concepto de María bueno, como mujer, como creyente, pero no fanático? En ese tiempo sus hermanos no creían en él. Entonces estos que estaban aquí, creyentes, eran más hermanos de Jesús que Jacobo y que Judas y que Simón. Estos son mis hermanos. Y para que ellos sean mis hermanos, necesitan creer en la palabra de Dios y saber que yo vine al mundo a salvarlos. Como María lo confesó, que se gozaba en Dios su Salvador. Y como Elizabeth, que cuando vio a María dijo, aquí la madre de mi Señor, porque ese que traes tú en tu vientre es mi Señor, como también es el tuyo. Entonces Jesucristo sabe que María es bienaventurada, pero sabe que los que creen en Él son más bienaventurados, o antes aventurados, porque creen en Él. María tuvo ciertos problemas de creencia, como lo tuvieron los apóstoles. La Biblia, cuando se estudia la vida de María, se ve que guardaba todas las cosas en su corazón. Y ya cuando uno se hace cristiano ya no guarda las cosas, ya las publica. Y después de resucitado Jesús, se le vio a María yendo al culto de oración para orar a Dios y alabar a su Salvador. No para que la alabaran a ella, eso está en Hechos. No les digo la cita, no la busquen. Ella asistió a un culto de oración para hablar con su Dios, para adorar a Cristo, para glorificar su nombre. Entonces, mi madre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Porque aquí el Señor tiene mucho cuidado. Fíjense ustedes que Jesucristo nunca llamó a María madre, nunca. Allá en Caná de Galilea, cuando dijo María, ya no tienen vino, le dice el Señor, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo mamá. Y cuando estaba en la cruz, ya se despedía, estaba Juan y estaba María, y le dijo a María, mujer, he ahí tu hijo. No le dijo, mamacita, ahí está tu hijo, no. Mujer, como que él preveía, Jesucristo preveía que la gente iba a tropezar con ese punto. Yo creo que también preveía que la gente podía tropezar con José. José era su padre legal. Ante la ley José era su padre. Y vean lo que dice aquí en el versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque van a decir, ya ven cómo dijo que obedeciéramos a José. Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se vaya por otro lado, que no haya surgido otra aberración. Sin embargo, hermanos, el mundo tiene a su San José, a su Santa María, a su San Juan, a San Pedro, a San Pablo, a San quién sabe qué, sin saber qué tanta cosa. Aquí la Escritura nos narra de que Pablo y Silas y Juan rechazaron la adoración. Pablo y Silas se enojaron tanto que rompieron sus ropas. Venían a adorarlos, venían a sacrificarles animales. Dijo, de estas ignorancias, supercherías, los venimos a salvar a ustedes.
De esto venimos aquí a librarles, y rompieron tu ropa. Ni a nosotros, ni a ningún ángel del cielo. Hay que adorar solamente a Jesucristo y a Dios nuestro Padre. Bueno, con eso acabamos la parte que hablábamos de la bienaventurada María, que sí es bienaventurada. Una mujer muy especial, polifacética en muchos sentidos. Los bienaventurados cristianos, versículo 28. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí hay dos cosas que el Señor Jesucristo subraya. Una es la importancia de la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. En Apocalipsis 1, también San Juan, en su revelación, escribe: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, la leen y la guardan. Porque una cosa es oír y otra cosa es guardar. Oír la palabra de Dios tiene beneficio porque dentro de lo mucho que uno oye, de repente escoge uno algunos granitos y los aplica a su vida. Pero hay mucho de lo que uno oye que no se aplica a la vida. Se deja pasar, entra por un oído y sale por el otro. Por eso dice: el que oye guarda, para que la gente no se conforme solamente con oír. La gente que viene al templo muchas veces se tranquiliza por oír un sermón, y entre más pesado esté el sermón mejor, porque lo toman como una penitencia. Yo ya estuve en el templo con ese, oyendo ese sermón pésimo. Yo creo que Dios ya con eso me perdona mis faltitas que tuve y me va a aguantar hasta el otro domingo. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan antes que María son bienaventurados. Yo creo que oír la palabra de Dios y acostumbrarse a oírla, en términos comunes, ser conchudo, nada más acostumbrarse a oírla, inclusive antes de oírla y durante el sermón, uno ya está pensando en no cambiar nada. Uno viene predispuesto para seguir siendo el mismo. Yo entré con mis pecados, mis malas costumbres, mis malos hábitos, y me voy a ir con ellos. Pero oigo, algo puede servir. Tal vez de tanto que me cae el agua se va limpiando la costra. Y en la vida cristiana muchas veces los años que tiene uno en una iglesia evangélica no son garantía de haber habido buenos cambios. Por solamente se oye, y creo que es hasta cierto punto a veces hasta perjudicial, porque la gente se va estancando y se va pudriendo. Si no se logran los cambios, el agua estancada crea renacuajos. Tiene que haber algún cambio. La gente debe saber que lo que oye es una responsabilidad. Dios me dice esto, hay que hacerlo. Una vez leí esta frase de un hombre que escribe bonito y decía: mi punto de vista es que la gente ya no necesita oír más de la palabra de Dios, siempre y cuando ponga en práctica lo que ya sabe. Es decir, los cristianos saben tanto de la Biblia que a veces ya no hace falta echarle más. Nada más con que vayan poniendo en práctica lo que saben, sería una gran cosa. Sería una garantía para una vida tremenda. Al estar hablando esta mañana, hermano, lo estoy haciendo con ese propósito de que podamos sacudirnos la modorra de desinterés, de la falta de deseos de progresar, de crecer, de mejorar. Oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuánta de la gente que viene dominicalmente al templo oye y no guarda? Algunos oyen y sí guardan. Bienaventurados. Dichosos, que oyen y guardan. Oír y no guardar nos puede hacer más hipócritas, nos puede fomentar más la mediocridad en la vida cristiana. Oír y no guardar, por eso decía que en un sentido a veces puede ser perjudicial. Vamos a ver el versículo 37 y 40 de ese Lucas 11, lo que puede pasar con alguien que nada más oye. Vamos a leer 37 al 40, todos juntos. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis de fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Y luego vamos a leer el versículo 41 y 42. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio.
Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No volver superficiales, guardar la religiosidad, los mandatos de una manera carnal nada más. No te lavaste las manos, Señor Jesús. Si te las lavaras hubieras sido un mejor hombre. Pues no me lavé las manos, pero estoy haciendo las mejores cosas. Yo digo en la oración, Señor, gracias por este alimento que me das, dáselo a todos los pobres del mundo. Y ya con eso me lavé las manos, nada más. Pero no les di de comer a nadie. Entonces estoy guardando la superficialidad de la religión. Los vasos, dice allí, un vaso lavado por fuera, pero sucio por dentro. ¿Qué les parece cuando termine la comida a mediodía? Hagan la prueba, hermanos, hagan la prueba, como una ilustración del sermón. Tomen el plato y lávenlo por la parte de abajo. Y enjuáguenla bien y así guárdenlo para cenar. El vaso que llegaron todo sucio, lávenlo por fuera, que no le caiga agua adentro, bien lavado por fuera, pero bien, sin conjabonadas, bien. Y lo guardan para la noche, a ver a qué les sabe. Porque eso dice el Señor, eso es lo que es la religión de muchos. Guardan lo superficial, pero dejan la justicia, la misericordia, las limosnas. Bienaventurados los que oyen y guardan. La palabra bienaventurados es dichosos. Que le vaya bien el próximo año, que sea usted dichoso el próximo año. Para que usted sea dichoso el próximo año, oiga la palabra y aplíquela. Ojalá se rompiera el récord. ¿Quién de ustedes puede romper el récord de lectura bíblica local? Hay hermanos que han leído 3 veces la Biblia. Hay hermanos que han leído 8 veces la Biblia. Estoy pensando ahorita en personas. Hay hermanos que han leído 11 veces. Y cuando estaba muriendo, el año que murió, su plan era leerla 4 veces al año, como los últimos. 4 veces la Biblia entera al año. Se nos anunció que se nos va a dar un cuadernito con lecturas sugeridas para leer la Biblia en un año. No creo que puedan romper ese récord en este tiempo que queda, pero tendrán más oportunidad para hacerlo. Cuando dice, guarda, los que guardan la palabra, porque no hemos explicado qué es guardar la palabra. Porque algún hermano, fíjense, cuando viene al templo trae su Biblia y se la lleva muy cuidadita, la mete hasta en un portafolio, bien guardada. Cuando llega a su casa, para que no se la toquen, la mete al ropero y le echa llave, bien guardada. Y antes de meter al ropero, la mete en una bolsa de plástico, ¡pum!, bien guardada. Y la tiene tan bien guardada que cuando es el próximo domingo la vuelve a sacar. Y hay personas que dicen, no, la voy a esconder porque luego me la leen y me la ensucian los niños con sus manos, mejor la voy a esconder. Y la guardan también, que luego ya no la encuentran. ¿Dónde decía Biblia? Pues yo me acuerdo que la guardé, pero no me acuerdo dónde. No se refiere a eso el Señor Jesús, ¿eh? No va a decir, yo voy a obedecer a Cristo, voy a guardar. Llegando a mi casa, la guardo y hasta el otro domingo la traigo. No, no es eso. Guardar quiere decir obedecer, poner en práctica. Es por eso, hermanos, que hemos hablado de algo más que leer. Aquí tengo una lista de cosas que puede ser guardar. ¿Qué es guardar la Biblia? Oírla, leerla, memorizarla, repetirla, enseñarla, analizarla y obedecerla. Las finales cosas que dije son las principales. Analizarla. Esto va de acuerdo con el mandamiento de Cristo, escudriñad las Escrituras. Escudriñar es analizar, ver con cuidado, estudiar con detenimiento. Así como escuchar es más que oír, mirar significa más que ver, escudriñar significa mucho más que leer. Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras. Yo estoy enamorado del método inductivo. El año próximo, que empieza mañana, vamos a estudiar este libro en la escuela dominical. Estoy enamorado de ese sistema porque yo busqué muchos años cómo estudiar la Biblia, muchos años, y no encontré. Apenas estará unos 10, 12 años que alguien me dio un curso inductivo de Pedro. Me gustó tanto, aprendí tanto. Segundo de Pedro lo aprendí, Colosenses lo estudié, Tesalonicenses lo estudié, Santiago lo estudié.
Y cuando pedía más libros me dijeron, ya no hay en español, solo en inglés. Entonces lo que hice fue escribir mis propios libros. ¿En qué consiste esto? Este librito, que es el que se está ofreciendo para el libro de texto, tiene toda la carta impresa en lo que llamamos registro de observaciones. Toda la carta impresa aquí. Son 113 versículos, aquí están. Esos 113 versículos existen en 6 capítulos, aquí están los 6. Las primeras lecciones dan la base de cómo estudiar inductivamente, que consiste en observar bien la Biblia, interpretarla bien y aplicarla bien. Eso es lo último que nos interesa, aplicarla, que oyen y aplican. Este libro no se parece mucho al que estudiamos hace como 7 años. Esa técnica de observar, analizar, interpretar y aplicar, la vimos en 2 lecciones muy pesadas. Esas ya las dividimos, creo que en 6 lecciones o 7. Ya las dividimos, para que la gente vaya más despacio y vaya analizando mejor la Sagrada Escritura. El compromiso de los que vamos a venir a la escuela dominical es venir 2 horas, de 9 a 11, y el compromiso es estudiar 1 hora en casa. Todavía será muy pobre lo que vamos a dedicarle a Dios. De 24 horas diarias, si usted quiere que le vaya bien el próximo año, le vaya mejor, escudriñe la Escritura todos los días. Esto nada más va a durar como 6 meses. Escudriñe la Escritura todos los días. Este sería mi final, hermanos. Amuletos, rezos, escobas, ajos, herraduras, uvas. No necesitamos eso. Pero ojalá que lo que necesitemos sí lo aprovechemos. Oír la palabra de Dios y hacerla. Dedicarle tiempo a la palabra. Todo cambiará, todo pasará, todo terminará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras, dijo el Señor Jesús, no pasarán. Por eso en el discurso de Juan Donoso Cortés, cuando se inició en la Real Academia Española, pues ya hace más de 100 años, él dio un discurso sobre la Biblia y concluyó una de las partes que él tiene en su discurso con estas palabras, cuando habla de la Biblia. Cuando los cielos se descorran sobre sí mismos como un abanico gigantesco, y cuando la tierra padezca desmayos, y el sol recoja su luz, y se apaguen las estrellas, seguirá este libro con Dios, porque es su eterna palabra resonando eternamente en las alturas.